Las mujeres de Ardisa no han perdido la costumbre de acudir al lavadero de vez en cuando a hacer su colada. En esta ocasión, varias vecinas se han juntado para lavar la ropa todas juntas. Hola. Buenos días. Buenos días. Hola, hola. Buenos días. Trabajadora. Se lava tan bien que aprovechamos cualquier momento para venir al lavadero y coger las ropas y lavarlas aquí. Esto es una maravilla, cómo se queda la colada. Sea oscura, sea clara. Toda se queda perfecta. Verdaderamente la ropa limpia y escoscada aquí, mejor que en la lavadora. Yo he venido mucho a lavar aquí al lavadero. Enjabonar la prenda con jabón hecho en casa, porque se queda mucho mejor que con todo cualquier polvo de los que venden. Mucho mejor, más limpio. Si tiene alguna mancha, mucho más acentuada para estregar más. Y luego pasamos a ese lado, se aclara. Si la ropa no está muy bien, se pone en lejía, la blanca sobre todo. Y luego se aclara y se le da azulete a la blanca. Los lunes era el día de marjaleo en el lavadero. Y casi siempre, muchas madrugaban más de la cuenta por coger este sitio. Porque era donde caía el agua limpia, la que llegaba y se tenía que poner al final, ya no estaba tan conforme, lavaba igual porque era la misma agua, pero se disputaban las mujeres ponerse allí. Hay ropa que está un poco así feucha, que se pone con el tiempo fea, y con este jabón yo incluso hago escamas así finas, las pongo en una sopera con agua muy caliente, meto esta ropa y sale que no hay lejía en el mundo que la iguale. Los encuentros de las mujeres en el lavadero para lavar la ropa servían además para contar historias, refranes y aconteceres del pueblo. Y decía, 2 mujeres en Ardisa han reñido por los críos. Una se metió en su casa y otra fue a tirarse al río. Que me tiro, pero que no se tiró. Y Pascuala del Jordán del Bracete la subió. Y aquello causó, pues no hubo pocos esto con aquella historia. Y muchísimas más. Lo único que no se lava en el lavadero es cuando había un difunto que se iba al río a lavar la ropa. Sí, donde un difunto ya se moría, pues el colchón, las sábanas, lo que llevaba puesto si se lo quitaban y lo vestían con otra cosa. Pero eso no, eso al río. Pues porque era de un difunto y eso no tenía aquí cabida en el lavadero. Ni el propio interesado quería ni lo hubieran consentido los demás. Las prendas más sucias se lavaban en otra pila alejada de las que se utilizaban habitualmente. En aquella pila, siempre. Así los calcetines que entonces se llamaban peduques, de lana, hechos en casa, muy gordos. Y los hombres del campo llevaban eso, y los pastores. Y allí como llevaban tierra y llevaban, pues eso allí, nunca aquí. No le hubieran permitido las que estaban lavando. Había que lavarlo allí. Y alguna cosa así más sucia, pues allí, eso allí todo. Mira, estoy lavando en esta esquina del lavadero porque siempre tenemos la precaución de las ropas más sucias o más oscuras, lavarlas en esta pila. Este pantalón que yo estoy lavando ahora concretamente, mi marido que ha estado esta mañana en el campo, lo ha dejado un poquito sucio y por eso lo vengo a lavar aquí, para que el resto de las pilas tengan el agua más limpita. También se usa esta pila cuando estamos lavando ropas que están teñidas, que sueltan siempre color. Las ropas de los niños muy pequeños, de los bebés, siempre hay ropas que están más sucias y nosotras, por precaución y por limpieza, nos venimos a este lado, para que el resto de las amigas y compañeras que estén por aquí lavando, laven con agua más clara, lógicamente, Y luego pasamos a ese lado, se aclara. Si la ropa no está muy bien, se pone en lejía, la blanca sobre todo. Y luego se aclara y se le da azulete a la blanca. Esto es el azulete. Lo compramos en las drogas, unas cajitas azules, ¿sabes? Lo venden en cajas. Lo metemos en el trapo para dar azul a la ropa blanca. Porque una vez lavada y puesta en lejía se queda muy pocha de color. Entonces con el azulete le damos, ¿ves? Así color.
se da vueltas para que salga todo el color uniforme y ya se mete la ropa. ¿Ves? Ahora ya sale más azul. Se queda el color más bonito. Antiguamente se hacía esto, ahora el azulete ya no se usa. Pero antiguamente sí, se hacía y quedaba la ropa igual, sábanas blancas, que servilletas, mantelerías, toallas, toda la ropa blanca la poníamos para que diera un poco de color a la ropa. Pero siempre un poco, porque si le pones mucho, pues claro, coge mucho azul la ropa y no hace bonito. Lo que hace bonito es que se quede así, ¿ves? Simplemente un poquito solo. Una vez que hemos lavado allá en aquella pila, pues luego está esa pila que tenemos para aclarar la ropa del jabón. Entonces lo que hacemos a veces es echarla como una anécdota, ¿no? Echarla de allá hacia aquí, que a veces se nos caía al suelo. Teníamos que venir a recogerla. Y aclaramos ya, y ya de aquí, pues ya nos vamos a tender la ropa. Que antiguamente, para el verano, yo recuerdo, aquí esto era un rastrojo. Y se tendía allí la ropa, no te la llevabas a casa. Entonces tendíamos todas las sábanas allí, y luego venías a las 5 de la tarde o así, y ya recogíamos todo y nos íbamos a casa con la colada ya seca. Y ya tampoco llevabas el peso, me imagino que también sería por eso, de llevar todo mojado encima. Y a veces yo recuerdo que también, alguna persona más mayor que yo eso no lo he hecho, iban hasta el otro lado del puente a tender, porque había zarzas. Y en las zarzas también tendían, en los zarzales. Yo en cuerdas no recuerdo que se tendiera nada, sino así en los rastrojos y eso es lo que había. Una vez lavadas las prendas, las mujeres de Ardisa las llevaban hasta un lugar soleado para tenderlas al sol y esperar a que se secaran. Vamos a hacer la colada. La colada consiste en ir colocando la ropa blanca, una vez lavada, dentro del cuenco que estáis viendo de barro. Siempre blanca, no se debe mezclar con colores. Colocaremos este aro con el lienzo por encima, para que no se vaya al fondo la tela. Iremos poniendo ceniza encima. Esta es una tradición que se venía haciendo para dejar la ropa todavía más blanca. Y se hacía cerca de los hogares, donde teníamos a punto el agua hirviendo, que la teníamos preparada en un caldero. Una vez colocada la ceniza, vamos a proceder a echar el agua hirviendo. La iremos colocando, iremos echando, mejor dicho, el agua sobre la ceniza, de manera que vaya filtrando este paño que hemos puesto aquí a la ropa. La ropa blanca, que todavía saldrá más blanca con esto que estamos haciendo. La ropa se irá mojando, impregnando de este agua que irá blanqueando la colada. Esta misma agua que tenemos en el pozal la vamos a seguir utilizando y es una operación que podemos repetir pues 15 o 20 veces. Es el agua que nos ha salido ya filtrada de la ceniza, con lo cual limpia más todavía y blanquea más. Una vez hecha esta operación unas 15 o 20 veces, retiraremos la ropa del cuenco y la llevaremos al lavadero, que es donde le daremos el aclarado final y donde quedará ya la ropa perfecta. El agua que ha salido al pozal es lejía de colada. Es muy interesante para guardarla y usarla como champú, porque antiguamente en las casas no había productos como hay hoy en día y se usaba para el baño y para lavarse el pelo. Tenía grandes propiedades, este agua que decimos lejía de colada. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.